¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir el aprendizaje de coaching para la vida número 4. El tema de hoy es el arte de la comunicación asertiva. Y empezaremos con una pregunta. ¿Les ha ocurrido alguna vez que ustedes han tenido la intención de conversar con otra persona, han tenido un mensaje que comunicar, pero la conversación no resultó como ustedes esperaban? Quizás en la mitad de lo que ustedes estaban comunicando, la otra persona se puso a la defensiva, o ustedes se pusieron a la defensiva, o de repente no se estaban entendiendo y la conversación se rompió y la comunicación no se dio, y quizás esa comunicación que no fue efectiva hizo que se generaran barreras a futuro con esa persona. Nos ha ocurrido a todos. Nos ha pasado muchas veces que no hemos logrado comunicar lo que queríamos, o que la otra persona no entendió o malentendió el mensaje que queríamos brindarle. Entonces conversaremos hoy sobre la importancia de poder generar esa conversación afectiva, esa comunicación que realmente tenga un impacto positivo en lo que estamos diciendo y en el otro. Entonces, primero es entender cuál es el concepto de comunicación, para qué sirve la comunicación, por qué es diferente comunicarnos a solamente transmitir información. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de un proceso donde hay un emisor y hay un receptor, y donde queremos transmitir un mensaje intercambiando información para llegar a un acuerdo. Pero para poder llegar a un acuerdo necesitamos recibir retroalimentación, es decir, que ese receptor se convierta en emisor y nos dé una respuesta, y que juntos podamos entendernos para finalmente, lo más importante, que es generar un vínculo con esa persona. Yo les comento que hace casi 40 años el doctor Albert Mehrabian hizo una investigación, y justamente en este estudio él vio las relaciones que habían, ¿no?, entre las 3B de la comunicación. ¿Y por qué hablamos de las 3B? Porque él decía que en el 100% de la comunicación habían 3 componentes. Lo primero era el componente verbal, que tiene que ver con las palabras, ¿no?, con las palabras que decimos o que pronunciamos cuando nos comunicamos con otros. También había la segunda B, que tenía que ver con lo vocal. Era, para él, en este estudio, la manera en cómo nosotros pronunciábamos las palabras, y tenía que ver con nuestro tono de voz, con nuestra entonación de la voz, con el ritmo de la voz, entre otros componentes que tenían que ver con lo vocal. Y tercero era lo no verbal, es decir, toda aquella comunicación que tenía que ver con lo visual. La tercera B era lo visual. Lo visual involucraba nuestra comunicación gestual, la comunicación corporal, la comunicación de nuestro rostro hacia otros. Entonces es el aspecto, el cómo nos veía el otro y los gestos que el emisor hacía cuando se comunicaba. ¿Y qué fue lo que dio como resultado en su estudio? Que las palabras eran un porcentaje muy chiquito de lo que queríamos comunicar. Obviamente su investigación estaba relacionada a maneras o formas en que nos comunicamos cuando está involucrada la emocionalidad, cuando eran cosas muy relevantes que involucraban aspectos importantes para quien recibía esa comunicación. Entonces ahí las palabras tenían un porcentaje pequeño. Lo que sí tenía un impacto muy fuerte en la manera en cómo el otro recibía lo que yo comunicaba tenía que ver con mi tono de voz, es decir, el cómo lo decía, pero también qué es lo que yo expresaba con mi comunicación no verbal cuando lo decía. Y lo importante era que hubiera coherencia. Si yo felicitaba a alguien, entonces mi rostro debería denotar alegría, reconocimiento, complacencia. Si yo obviamente tenía algo serio que decir, entonces mi tono de voz iba a ser un poco más grave, mi rostro iba a ser un poco más adusto también, pero importante, cómo nuestro rostro da un mensaje al otro para que el otro tenga apertura, o de repente, si mi mensaje no verbal o gestual es una mirada muy fuerte, un ceño fruncido y mi tono de voz es muy alto, pero que indica molestia,
posiblemente yo genere en el otro resistencia o que el otro se cierre y no esté dispuesto a escuchar lo que yo tengo que decir. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros estamos enviando miles de señales y mensajes a través de ¿qué? De nuestros gestos y nuestras actitudes. Entonces, es importante que estemos siempre alertas y conscientes de cómo nos estamos comunicando a través de nuestras palabras, nuestra voz y nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué queremos transmitir cuando nos comunicamos? Cuando nos comunicamos, obviamente comunicamos hechos, ideas, conocimientos, pero también comunicamos nuestros principios, nuestros valores, comunicamos nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestras expectativas. Y muchas veces, por esos sueños, sentimientos, expectativas que tenemos, que son muy valorados por nosotros y que son parte de nuestra intimidad y de nuestro ser, por eso se vuelve más delicada la manera en cómo recibimos los mensajes cuando nos comunicamos. ¿Por qué? Porque están involucradas las emociones. Ahora, es importante ver que la comunicación sí se puede planificar. Yo puedo gestionar mi comunicación con el otro. Para ello, tengo que tener en cuenta qué es lo que quiero comunicar, qué es lo que quiero lograr, qué objetivo tengo con esta comunicación, qué respuesta espero recibir y por qué lo voy a comunicar. Porque es relevante, porque es importante que el otro conozca esta comunicación y me responda y me dé feedback. Hay que tener en cuenta quién es la persona que me va a escuchar, a quién le voy a emitir este mensaje, cómo lo voy a emitir, en qué momento va a ser más oportuno transmitir el mensaje dependiendo del contenido. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta siempre qué es lo que quiero comunicar, para qué lo quiero comunicar, qué objetivo tengo, a quién se lo voy a comunicar, para también conocer el estilo de comunicación del otro, la manera en que mejor voy a poder llegar con este mensaje a esa otra persona, ya sea mi pareja, un amigo, mi compañero de trabajo o mi jefe. Y también encontrar el mejor momento para gestionar esta comunicación, el tiempo adecuado, evitar interferencias, de repente situacionales, de repente si es algo que es importante conversar en privado, encontrar el momento disponible o quizás agendarlo con tiempo para que ambas personas tengan el mejor momento para conversarlo. Entonces, siempre escoger el espacio y tiempo es importante. ¿Y por qué muchas veces, a pesar de que gestionamos la comunicación, tenemos interferencias o hay cosas que hacen ruido? Porque existen las barreras que llamamos barreras psicológicas. Estas barreras son barreras que tienen que ver con nosotros y que definitivamente dificultan una buena comunicación. Algunos ejemplos de barreras psicológicas son las actitudes que cada uno de nosotros tiene sobre nosotros mismos. Entonces, las actitudes que yo tengo sobre mí misma, las actitudes que puedo tener sobre el mensaje que estoy recibiendo, las actitudes que tengo sobre el otro, sobre el que me está mandando el mensaje. O también las actitudes que puedo tener acerca de la situación, ¿no? De la comunicación y de las emociones que están detrás de ello. Tengo miedo de esto que estamos conversando, tengo incertidumbre, soy un poco más tímido, ¿no? Y también qué expectativas tengo con respecto a este intercambio, a esta comunicación que tengo con el otro, qué espero recibir, cómo espero que el otro se comunique conmigo. Todas estas situaciones y actitudes pueden ayudar o pueden convertirse en una barrera hacia la comunicación. Entonces hoy día vamos a hablar también de dos maneras de comunicarnos. Una es la intracomunicación, que es clave para luego poder desarrollar la intercomunicación, que es la comunicación con el otro. Entonces, primero es importante que cada uno de nosotros veamos cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos, para luego ver si esa comunicación interna está ayudando o obstaculizando la comunicación con el otro. Cuando hablamos de intracomunicación o comunicación con nosotros mismos, les cuento que se hizo una investigación y se evidenció que todas las personas tenemos más de 50,000 diálogos internos al día,
¿Qué es un diálogo interno? Es lo que yo me digo como persona y estoy pensando, y son pensamientos que tengo a lo largo del día acerca de mí. Y esta investigación descubrió que de esos 50.000 diálogos internos que cada persona tiene consigo misma cada día, el 80% de ellos son negativos. ¿Se imaginan? Estamos mucha o gran parte del tiempo diciéndonos, no soy capaz, no, tengo miedo, no voy a poder, uy, no, se va a molestar, uy, me va a contestar mal seguro, no, seguro ni va a querer hablar, o no soy capaz, no soy competente, no puedo, no me atrevo, no debo. Entonces, este diálogo interno negativo afecta la manera en cómo nos desenvolvemos y nos comunicamos con otros. Imagínense a Pedro. Pedro quiere hablar con su jefe porque tiene una idea muy buena para mejorar un proceso en su área, dentro de su entidad. Y tiene un proyecto, ya lo escribió, lo puso en limpio, y hace días que está queriendo hablar con su jefe, pero aún no se atreve a pedirle una reunión. ¿Cuál será el diálogo interno de Pedro en esos días que no se atreve a pedir la reunión? Quizás diga, bueno, mi jefe es una persona muy ocupada, no va a tener tiempo para atenderme, o de repente no va a querer atenderme. Uy, no, mi jefe siempre anda diciendo que no quiere escuchar muchas cosas que no tengan importancia porque él está todo el día con una agenda llena. Y la verdad, lo que yo le voy a decir, quizás no tenga importancia. No, quizás lo que he preparado no sea suficiente. Quizás él va a decir que esto no es importante. No creo que me escuche. No me siento preparado. No. Y si piensa que soy un tonto, o si piensa que esto que estoy presentando no vale la pena, no le importa al que yo opine. La verdad, no valgo nada. ¿Se imaginan ese diálogo de Carlos con él mismo? ¿Qué resultados creen que puedan tener en Carlos y en su propio desempeño y en su relación con su jefe? Estos diálogos internos se convierten en pensamientos limitantes para nosotros y determinan cómo me siento y finalmente también cómo actúo. Recordemos cómo es que nosotros logramos llegar a una acción, porque todo se procesa en la mente, en lo que pensamos. Lo que pensamos determina lo que sentimos y lo que sentimos determina nuestro accionar. Si el diálogo interno de Pedro hubiera sido positivo, decir, qué buena idea he tenido, estoy seguro que esto va a ayudar mucho a mi trabajo, y no solo al mío, también el de mis compañeros. Voy a hablar con mi jefe, le voy a pedir unos minutos y estoy seguro que él me va a escuchar. Y bueno, si no me escucha, yo seguiré mejorando esta propuesta que tengo, pero es importante el feedback que me dé para que yo pueda mejorar. Vamos a hablar de frente con mi jefe. Entonces va a tomar acción de una manera optimista. Y es muy probable que esa comunicación que tengas con su jefe sea una comunicación que fluya, que sea eficiente, que sea asertiva, porque finalmente la predisposición al diálogo va a estar presente. Entonces recordemos siempre, pensamiento, sentimiento o emoción y acción. Entonces pensemos de manera positiva, con un diálogo interno positivo que nos ayuda a sentirnos bien para tomar acción con apertura y para poder comunicarnos con menos juicios y con más asertividad. Luego hablamos de la segunda parte, que es esta comunicación interpersonal que queremos tener con los demás. ¿Qué es importante tomar en cuenta cuando nos comunicamos con el otro? Es importante que tengamos apertura, que tengamos un pensamiento positivo sobre el otro, es decir, que no tengamos juicios, que no nos dejemos guiar por situaciones aisladas pasadas. Quizás de repente un día Pedro le dijo a su jefe, quiero hablar contigo. Él dijo, Pedro, estoy muy ocupado, no puedo ahorita, por favor, pero escríbeme para poder agendar una reunión. Y Pedro se ofendió, dijo, nunca tiene tiempo, no le voy a escribir, ya no buscaré un momento para hablar con él. Y quizás perdió una gran oportunidad. Entonces, no tomemos hechos aislados anteriores que determinen nuestra actuación cuando queramos comunicarnos con otro. También es importante que conozcamos el estilo de comunicación de mi compañero, o de mi compañero de trabajo, o de la familia con la que vivo.
cada uno de nosotros es diferente en la manera en cómo se comunica. Entonces, conocer cómo me comunico yo, qué puedo hacer mejor o qué voy haciendo bien cuando me comunico, y conocer el estilo de comunicación del otro me va a ayudar a acercarme de manera más empática y conociendo qué es lo que el otro valora o no. Si yo sé, por ejemplo, que mi jefe es muy directo y es muy concreto en cómo se comunica, y yo quiero presentarlo, en este caso Pedro quiere presentarle su proyecto, entonces Pedro irá con una presentación muy resumida, con los puntos clave y con los resultados que va a obtener. Entonces va a ser directo a la vena, preciso, y el jefe va a estar atento y va a decirle, muy bien, así será. Ahora, si el jefe de Pedro tiene un estilo de comunicación que requiere mayor explicación, que le gusta conocer el proceso, saber exactamente cómo ha llegado a esa propuesta de mejora, entonces Pedro, al saber que su jefe tiene ese estilo, irá con una guía mucho más detallada de cómo ha llegado a esa propuesta y qué resultados va a obtener. Entonces vamos viendo que dependiendo del estilo de comunicación del jefe de Pedro, al conocerlo, Pedro va a poder tener una comunicación más efectiva con su jefe. Y recordemos entonces que todos somos distintos y tenemos percepciones diferentes. Y no estar de acuerdo también es bueno. Entonces tomemos en cuenta que los conflictos se generan cuando no sabemos cómo manejar esas percepciones distintas. Lo importante es entender la mirada del otro para poder construir. Y obviamente para poder entender la mirada del otro, tenemos que aprender también a escuchar. Y aprender a escuchar es una habilidad que podemos desarrollar cada día. Es comprender el mensaje del otro estando atentos. Entonces, tendremos características que pueden mostrar que estamos escuchando muy bien y otras características que harán que digan, esta persona no me está escuchando. Entonces, por ejemplo, escuchar no es emitir juicios o discutir para lograr tener la razón, o interrumpir al otro, o completar las frases del otro, o decir, ya sé que me va a contar, ya sé que me va a decir, mejor me adelanto y le planteo las cosas. O quizás decir, bueno, no me interesa lo que me esté diciendo, así que veo mi celular, comienzo a pensar en otras cosas, me distraigo. O también puedo escuchar, pero decir, no, mi opinión es la más importante. Así que como yo ya tengo la solución, se la voy a dar de una vez, para que no se explaye tanto. Pero ahí no estamos tomando en cuenta lo que el otro quiere expresarnos. Entonces vamos a ver la otra cara de la moneda, donde sí podemos tener comportamientos nutritivos que nos ayuden a escuchar activamente. Entonces, mirar a los ojos a quien nos está hablando significa mirar con atención, significa estar presentes en ese momento, escuchando lo que nos dice, callarnos para poder oír, no interrumpir, estar atentos a lo que dice, y no solamente a lo que dice, sino mirar y ver la comunicación no verbal del otro. Quizás esté mostrando sus emociones y podamos generar empatía con él también, brindarle tiempo a la otra persona y ser paciente. Porque si alguien ha pedido hablar con nosotros, es porque eso que nos está diciendo es importante para él. Y es respeto de nosotros hacia esa persona darle el espacio y el tiempo. Bueno, y también hay que asegurarnos que lo que estamos escuchando es justamente lo que la otra persona quiere transmitirnos. Entonces hay que validar el mensaje, repetir lo que dice la persona que nos está hablando y estar seguros de haber entendido ese mensaje que nos ha querido dar. Entonces, la pauta es cómo escuchamos con precisión. Escuchar con precisión tiene que ver con guardar silencio cuando es necesario. Tiene que ver con escuchar activamente lo que el otro me está diciendo. Tiene que ver con confirmar lo que el otro me está diciendo. Y tiene que ver con ser espejo. ¿Qué significa ser espejo? Significa verme reflejado en el otro, entender sus emociones, entender lo que me quiere decir, entender sus preocupaciones y estar en la misma sintonía.
que no significa que estemos de acuerdo o que yo pueda estar de acuerdo con él, sino significa que valoro, respeto y entiendo su punto de vista y cómo se está sintiendo. Entonces, es importante, señores, que no emitamos juicios, sino que escuchemos y que dejemos hablar al otro para que nos comente lo que está pasando. No finjamos que entendemos, sí, quedó todo claro. No, si algo no quedó claro, preguntemos, pidámosle a la persona que nos explique lo que está pasando o lo que está sintiendo. Y sobre todo, no desvaloricemos lo que esa persona siente. Quizás para nosotros lo que él o ella nos está contando, digamos, pero sí es muy simple, tiene solución, ¿de qué se preocupa? Pero si la otra persona se siente triste, molesta o defraudada con esto que ha ocurrido, esas emociones para esa persona son válidas y son importantes. Entonces, siempre que nos pidan poder comunicarnos y que nos pidan retroalimentación, entonces estemos dispuestos a escuchar. También cuando nosotros queramos comunicarle algo a alguien que no nos gustó o que queremos que mejore, entonces expliquemos concretamente cuáles son aquellos hechos o conductas que quisiéramos que mejore. Y no nos enfoquemos en la persona, enfoquémonos en la conducta o el comportamiento. Y también es importante compartir cómo nos sentimos, porque sobre nuestras emociones, el otro puede también conocer, ¿no?, qué está pasando y hablar en primera persona. Decir, yo me siento así porque esta conducta, y mencionamos la conducta, que tuviste tuvo este resultado que no fue favorable. O yo considero, porque es mi opinión, o también preguntar, ¿me permites decirte algo o comentarte o compartirte cómo me siento? Pidamos permiso también al otro para poder expresarnos. Y finalmente, para poder cerrar un diálogo, es importante preguntarle al otro, ¿cómo te sientes con respecto a lo que yo te he dicho? ¿Qué opinas con respecto a lo que yo te he dicho? Y también respetar esa opinión. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a hablar del término asertividad. Asertividad es hacer valer nuestros derechos, es comunicar lo que queremos comunicar, pero también respetando los derechos del otro y respetando el cómo se siente la otra persona. Entonces, la asertividad, señores, se vuelve en una habilidad que podemos desarrollar. La comunicación asertiva se puede desarrollar y es una habilidad muy valorada por los otros en un mundo en que la gente no está acostumbrada, no estamos acostumbrados a escuchar. O bien estamos acostumbrados a escuchar, pero no entendemos o no nos ponemos en el lugar del otro. Entonces también tener una comunicación asertiva dice mucho de ti, dice mucho de cómo tú tienes la autoconfianza para poder referir al otro y compartir con el otro lo que sientes con respeto y con consideración. Entonces siempre el comunicador asertivo es consciente de sus emociones, de la manera en cómo se comunica, tanto en las palabras como en los gestos, como en el tono de voz. Entonces, señores, cuando hablamos de asertividad, hablamos de ser conscientes de la manera en cómo nos estamos comunicando. Y nuestra comunicación debe ser efectiva para lograr transmitir el mensaje que queremos transmitir, debe ser asertiva para poder decir lo que queremos transmitir sin herir los sentimientos del otro, aunque tengamos que decir no, y tiene que ser afectiva porque nos ayuda a ponernos en los zapatos del otro, porque sabemos que la comunicación siempre está vinculada a las emociones. Y esta semana te invito a tomar acción. ¿Y cómo? Haciendo el test de autodiagnóstico de estilos de comunicación, que se encuentra dentro de los recursos de aprendizaje de esta sesión. Al realizar este autodiagnóstico, vas a conocer cuál es tu predominancia al momento que te comunicas con otros. Y puedes también aplicar este test a miembros de tu familia o conversar sobre este test con compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para mejorar juntos. Y también para conocer el estilo del otro. Y de esa manera la comunicación fluya de manera asertiva. Muchísimas gracias
Que tengan una excelente semana y nos vemos pronto.